hemos venido a la existencia, no diríamos directamente de Adán y Eva, sino después de miles de años, y donde el pecado se ha multiplicado. Y es más, en una etapa de la historia de la humanidad donde la rebeldía del ser humano se está haciendo cada vez más arrogante. Y entonces nosotros tenemos una dualidad. La dualidad de que estamos en el tiempo, en el espacio, en un tiempo finito, tenemos necesidades temporales, transitorias, pero simultáneamente nosotros tenemos deseo de infinito, de grandeza, y eso todos los seres humanos. Entonces somos pequeños cuando nos vemos realistamente, pero simultáneamente queremos cosas grandes. Y eso es porque nosotros estamos hechos, como dice San Agustín, para Dios. Pero cuando yo no me conozco, porque no conozco lo que Jesucristo nos ha revelado, yo puedo creer o puedo dejarme engañar o manipular que ese deseo de grandeza se agota en lo temporal. Y entonces es, diríamos, natural en nuestra condición humana herida por el pecado que nosotros queramos grandeza. Es decir, lo común es que nosotros queremos ser los primeros, que nosotros nos gusta ganar, que nosotros queremos ser, diríamos, los campeones. Y además de ese deseo que está en nosotros herido por el pecado, nosotros además, el mundo funciona en una lógica de meritocracia que elige y premia a los más talentosos, a los que tienen más dones, a los que tienen, diríamos, mejor desempeño, y castiga o subordina a los que tienen menos capacidades, menos dones, menos talentos, o usan esos dones, si los tuvieran, de mejor manera, por lo menos según los intereses del mundo. Y entonces nosotros hemos crecido y hemos nacido en ese mundo. Y desde pequeños, nosotros, desde el inicial, desde los primeros momentos de nuestro proceso de humanización, de educación formal e informal, se nos incentiva a ser los primeros. Entonces el sistema escolar te pone notas, hay un sistema meritocrático, hay alguien que se gana la medalla, y entonces todos desean ser los primeros. Algunos tienen dones para lo intelectual, otros para lo artístico, en sus distintas ramas, o lo deportivo en sus distintas ramas, etcétera, etcétera. Y esos dones que esas personas o que nosotros podemos tener, que vienen como don de Dios desde nuestro nacimiento natural, nosotros con facilidad vamos a creer que nosotros somos los dueños y que en eso no tiene nada que ver Dios. Y que por tanto, lo que recibimos es lo que nos merecemos. Y para descubrir que esos dones vienen de Dios, que podría no haberlos tenido, yo necesito fe. Pero si yo digo no hay Dios, entonces todo se queda en algo meramente humano, y entonces yo voy a decir, esto no es de Dios. Esto me pertenece, y entonces yo me merezco lo que tengo e incluso más. En consecuencia, yo voy a creer que soy mejor que los demás. Y no me voy a dar cuenta que he recibido más de las manos de Dios, a través de nuestros padres, a través de distintos dones, de distintos talentos. Y entonces voy a creer que puedo usar y disponer de esos dones según mi capricho y voluntad.
Y entonces Jesucristo lo que viene a enseñarnos es que todos esos dones que nosotros tenemos, los naturales, todos provienen de Dios. Y que en realidad los recibimos para que podamos compartir los frutos, diríamos los beneficios de esos dones, ayudando a quienes tienen menos dones. Y de esa manera nosotros podamos servir los más fuertes a los más pequeños, los más capacitados con más dones a los que tienen menos dones, y de esa manera crecer en el amor. Pero el mundo organizado, sin Dios, por el príncipe de este mundo, nos dice todo lo contrario. Y entonces los seres humanos crecemos en esa ambivalencia. De un lado, lo que poco o mal podemos conocer de la revelación de nuestra vida de fe y lo que aparecen entre comillas como dogmas ateos, vamos, para ser más fuerte la expresión, satánicos, que el mundo nos inculca. Y entonces vivimos en una contradicción. Y paso a comentar algunas de las preguntas, porque una de las preguntas justamente tiene que ver con cómo, si estamos en el mundo, donde el mundo premia la meritocracia, premia a los mejores, avasalla a las personas, diríamos que no son los ganadores, ¿cómo es que nosotros podemos ser humildes? Porque uno podría creer entonces, ser humilde entonces es esconder los dones, no desear ser el primero. Si tengo inteligencia, no usar mi inteligencia para tener más conocimiento, para poder descubrir la verdad, o si tengo habilidades, diríamos, físicas, psicomotrices, artísticas de distintos tipos, etcétera, no usarlas. Y la respuesta definitivamente no es esa. Sino la respuesta es saber que esos dones vienen de Dios, dar gracias a Dios porque me ha dado a mí más que a otros, pero saber que eso que me ha dado el Señor no es para mi uso mezquino, egoísta, particular, sino es para ponerlos al servicio de todos. Es decir, para servir y para amar. Y ahí se manifiestan las caretas de la soberbia, que son el egoísmo, el orgullo, la vanagloria, el sentirme mejor. Y entonces, ¿cómo se corrige eso? ¿Cómo se cura eso? Dios mismo, nadie como Dios, se hace pequeño. Tan pequeño que nace de una mujer, que necesita ser cuidado. Porque Jesucristo cuando nació tuvo todas las necesidades y necesitó todos los cuidados de cualquiera de los niños, igual que cualquiera de nosotros. Pero eso no hacía que deje de ser Dios. O sea, no es que él solo se cambiaba los pañales y que él decía ya límpiame y él solo se limpiaba. Podría haberlo hecho, pero no quiso. Para que nosotros podamos ser purificados desde el principio en todas las consecuencias que el pecado original produce en todas las criaturas humanas y también en nosotros, y que se empiezan a manifestar tempranamente y cada vez con mayor, diríamos, despliegue, y que son una lucha continua. Y entonces Jesucristo ha purificado todo ese camino. Y entonces, nosotros, si recibimos los dones, nosotros no significa que los tenemos que esconder. Entonces, si hay una persona inteligente, que sus padres le han podido dar una educación esmerada, que ha podido
diríamos, aprender conocimientos científicos, prácticos, en las distintas ramas, etcétera, y consigue de repente un puesto destacado, etcétera, no significa que la humildad es rechazar todo eso. No, es vivir la verdad de que ha recibido esos dones, pero sí saber que esos dones son dones, que vienen de Dios, que no es que el quien los ha recibido como don, como regalo. Es decir, yo no me puedo vanagloriar de las cosas que yo recibo como regalo. Pero el mundo te dice todo lo contrario. Y entonces la conciencia nuestra se forma en esa ambivalencia. Y como el mundo repite más sus mensajes, los dice con más insistencia, nosotros podemos crecer y creer que estamos y tenemos fe, pero en esos aspectos tenemos una ensalada en la cabeza. Y el ejemplo es María. María, cuando recibe el anuncio del arcángel San Gabriel, le da ese sí rotundo, se entera de Isabel, su prima, anciana, gestante de 6 meses, ella corre presurosa a servir a Isabel. Isabel le da a María un elogio gigantesco, inmenso. Le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de Dios? Eso es lo que le está diciendo Isabel. María no es que dice, no, yo soy humilde, entonces no soy la madre de Dios, mira, te has equivocado. No. María no discute eso. María lo que responde en el Magnífica es, sí, efectivamente es así, pero todo eso viene de Dios. Y por eso responde, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ella sabe que todo eso, esas grandezas que el Señor está haciendo en ella, que toda mujer del pueblo de la primera alianza esperaba que en algún momento se pueda cumplir en ella, no es mérito de ella. Pero nosotros generalmente, heridos por el pecado de soberbia, no nos damos cuenta de eso. Y entonces viene y dice, soy el primero, así pues es que yo me he acostado, me he quemado las pestañas, etcétera, ha sido mi esfuerzo. Y efectivamente, muchas veces ser un buen deportista, ser un buen profesional, ser un buen artista requiere esfuerzo. Pero incluso el esfuerzo que uno tiene y realiza es don de Dios, porque de Dios proviene todo lo bueno. Pero claro, cuando yo no me doy cuenta de eso, porque yo podría y digo, pero no, yo me esfuerzo, pero ¿y si yo no tuviera salud? ¿De qué me valdría el esfuerzo? Si yo no tuviera de repente para ser un buen estudiante, si yo no tengo, si soy ciego, si no tengo buena visión, si no tengo buena audición, ¿de qué me sirve mi esfuerzo? Entonces, en el plan de Dios está el que nosotros descubramos justamente qué bueno es Dios. Pero en el plan del enemigo está que nosotros nos apropiemos de todo lo que le pertenece a Dios y neguemos a Dios. Esa es la soberbia. Entonces, la humillación, dice Santa Teresa, quien mañana vamos a celebrar, es vivir en la verdad. Y la verdad es que nosotros somos pecadores redimidos, que Dios uno y trino ha enviado a su Hijo para salvarnos, que nuestra salvación ha costado un alto precio y que a ese alto precio que es la cruz y la Pascua de Cristo, ha hecho que nuestra naturaleza humana sea exaltada por encima de lo que nos correspondía
y nos ha elevado incluso por encima de los espíritus intermedios que nos sirven. Pero alguien podría decir, pero yo no tengo dones. Hay niños que nacen con parálisis cerebral. Hay niños que nacen con síndrome de Down. Y una serie de problemas, diríamos, congénitos, que uno podría pensar, oye, entonces, pero Dios está siendo injusto con esos niños, que no le está dando esos dones, que le está dando a otros, pues a un Miguel Ángel, a un Leonardo, a un Einstein, no sé, a cualquier, diríamos, de esas grandes personalidades con muchos dones que ha habido y conocido a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces uno podría decir, es mejor o esa persona es más amada por Dios. Grave error. Porque a quien más se le da, más se le pide. Entonces, el tener más dones es más responsabilidad. Pero esos niños más pequeños probablemente tienen, diríamos, la salvación más cerca, que finalmente es el resultado definitivo. Porque esto no es algo que se define resultados en la vida presente, sino alcanzar la meta en la patria celestial. Incluso esos niños, víctimas de distintas patologías que pueden ocasionar, diríamos, abortos naturales, espontáneos, que no terminan ni siquiera la gestación, pero que son personas humanas. Esos niños el Señor les va a dar el don definitivo, que es el de la vida nueva de hijos de Dios. Entonces, la justicia de Dios está por encima de la mediocridad y de la oscuridad de la justicia humana. Pero cuando los seres humanos, por el pecado de soberbia, queremos ocupar el lugar de Dios, vamos a querer también ocupar el lugar de Dios como nosotros jueces y creer que nuestros juicios y nuestros raciocinios, sin la luz de la fe, pueden juzgar correctamente el bien y el mal.